Yo ingresé en 1951 a la Facultad de Ciencias, a la Escuela Instituto de Ciencias Físico-Matemáticas, así se llamaba. Y usted eventualmente se especializó en estadística dentro de, o todavía no en esa época. No había ni siquiera un curso de estadística en ciencias. Ciencias, la Facultad de Ciencias estaba las premédicas y luego las escuelas e institutos que eran matemáticas, físico-matemáticas, biología y geología. Entonces usted llevó todos los cursos de matemáticas. Todo, y también había astronomía esa vez, física. Ahora, la única actividad que podían, el único trabajo que tenían los que estudiaban matemáticas era enseñar. Entonces, después del segundo año, se pasaban a la Facultad de Educación y también venían de la Facultad de Educación a estudiar matemáticas. A llevar cursos de matemáticas. No solo, llevaban cursos obligatorios para ser profesores, tenían que aprobar prácticamente 2 años, pero también venían algunos que les gustaban las matemáticas y seguían. Por ejemplo, uno de esos es Valdivia, había otro Fernández también. ¿Cómo era específicamente el Instituto de Matemáticas, de Físico-Matemáticas? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué recuerdos tiene usted? Bueno, el ambiente era muy, ¿cómo voy a decir? El local de la universidad favorecía que los alumnos se interrelacionaran mucho, porque esperábamos en el patio sentados en bancas, ¿no? Y ahí, mientras que venían los profesores, conversábamos mucho. Y habían muy buenos profesores. Claro, estaba el profesor, yo me acuerdo del profesor Ampuero, pero en los primeros años había un profesor Segarra. Después había otro que enseñaba trigonometría, no me acuerdo el nombre, pero eran muy buenos profesores. Y como enseñaban también en la secundaria, ellos enseñaban, por ejemplo, de 12 a 1, o también a partir de las 6. Y algunas veces no venían. El profesor Segarra era un profesor excelente, brillante, pero faltaba. Y ¿sabe qué? La cualidad que tenía es que a todos nos motivaba a leer, a leer libros, nos mostraba que libros. Venía, hacía una clase y después no venían 2 de repente, pero después otra vez nos volvía a estimular. Era buenísimo. ¿Y cuando no venía, ustedes se quedaban esperando? Nos quedábamos esperando y conversando, ¿no? Después ya no viene, decíamos, ya había la siguiente clase, ¿no? Claro, eran... ¿En esa época también estaba el profesor, el doctor Tola? El doctor Tola era el director de la escuela, instituto, y enseñaba pues cursos avanzados, del 3.º y 4.º año. Eran 4 años. El profesor Ampuero estaba en el 2.º año, él era excelente. Yo recuerdo que las clases eran excelentes, pero el examen era oral. Los exámenes la mayor parte eran orales. Y el doctor Ampuero agarraba al alumno y lo llevaba por todito el curso.
Yo entré y vi y me asusté, salí, me fui a estudiar. Mucho más de lo que había estado estudiando, ¿no? Claro. No, tremendo era ya. O sea, los exámenes eran orales y eso era práctica común en todos los cursos. No todos, Ya, pero el doctor Ampuero tomaba oral. ya, Tomaba oral y te revisaba por todo el curso. No todos sabían. claro. También el análisis era lo que enseñaba él, ¿no? ¿El doctor Godofredo García también estaba en esa época? No estaba en esa época, yo no lo conocí, yo no lo conocí. Habían otros que no me... Había uno que habían estado, habían dos que cuando yo ingresé estaban becados en Francia, Reategui y... no sé, se me ha ido el nombre. Ya. También había, claro, ya no estaba, había un profesor del cual me han hablado bastante, el doctor Alfred Rosenblatt. Rosenblatt, él era polaco. Él había sido el que había formado a Tola y a todos los profesores. Él había sembrado las matemáticas en el Perú, me parece. Y la biblioteca era de él, ¿no? Los libros de él fueron donados a la biblioteca de matemáticas. Sí. Claro, pero él ya había fallecido. Había fallecido cuando entramos nosotros. Sí. Claro. Digamos, cuando usted llegó, ¿cuál fue su primera impresión de la universidad? Bueno, cuando yo llegué a la universidad fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque yo tenía una hermana que había estudiado matemáticas. Entonces, a toda clase nueva que yo entraba me preguntaban, ¿y qué es usted de la señorita Blanca Laguna Altamirano? Es mi hermana, inteligentísima. O sea, se expresaban en los mejores términos sobre mi hermana. Y bueno, fue pues toda una ilusión sobre mi hermana estar los primeros días ahí. O sea, ella había estudiado anteriormente en la misma facultad. Claro, en el mismo instituto y había sido brillante, ¿no? Entonces, eso fuera lo que me comentaban. Y todo era muy bueno. Mi impresión era que ahí la gente estaba muy interesada en enseñar y en que la gente avanzara. En todas. Uno siempre era bien recibido por el profesor, bien orientado, y eso continuó hasta el final. Cuando yo salí de matemáticas y estuve solicitando trabajo o becas, los profesores me dieron todo su apoyo. Usted mencionó esto, bueno, de los profesores que a veces no venían, ¿no? ¿Eso era un problema común? A mí me parece en matemáticas sí, ¿no? Pero sobre todo el profesor Segarra, que después tuvo un fin que a mí me dio pena. Era muy buen profesor, pero no sé, hubo un problema y él tuvo que irse a Venezuela. Y después regresó y quiso volver a entrar y no lo dejaron. A mí me parece que se hizo mal. A mí me dolió. Era muy buen profesor. ¿Cómo, digamos, en esa época sabemos que para las mujeres en el Perú fue una época de muchos cambios, ¿no? Porque recién en el año 56 se dio el voto a la mujer. Claro. ¿Había algún tipo de digamos, discriminación contra las estudiantes mujeres? ¿Usted sintió alguna vez algo así? Nada. Ya. En matemáticas todos éramos tratados igual, no había tal cosa. En educación tampoco, porque en educación yo no iba mucho porque estaba estudiando, pero yo iba a ver lo que pasaba, ¿no? Pero no había. Y creo la primera alumna del grupo de educación, una de las primeras alumnas, es una que la puedes entrevistar. Era discípula de, no recuerdo el nombre, pero un profesor famoso. Ella fue secretaria cuando fue ministro de Educación. Sí, pero
Yo creo que no había discriminación en la universidad. ¿Los profesores trataban por igual a los alumnos hombres y a las alumnas mujeres? Igual, igual. Y había mucha presencia de mujeres en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, no era... En matemáticas, claro, porque mira, el grupo de matemáticas era matemáticas y educación y matemáticas, profesores o sea, todos los cursos de matemáticas, los profesores de educación lo llevaban en la escuela. Eso después lo cortaron y lo malograron. Y se llevaron o sea, desarrollaron sus propios cursos de matemáticas. Facilísimos. Y bajó el nivel de los profesores. Eso perjudica la educación pública. Claro, eso fue un mal, pero en eso terminó. Pero en esa época, claro, ellos estudiaban matemáticas igual con los matemáticos. Claro, todos. Entonces, de repente hasta había más mujeres, ¿no? Porque más profesoras de matemáticas habían, no sé, pero... Y además... otra cosa que también los matemáticos se pasaban a la uni después del segundo año. O sea, un grupo pasaba a educación y otro grupo pasaba a la uni a estudiar ingeniería. Y ahí estaba, ¿quién? De repente el doctor Tola hizo igual. Tola era ingeniero. Claro. Pero, y había muchos, él estudió, creo, en el extranjero, el doctorado en matemáticas, pero Ramos y... Gerardo Ramos y Reategui estudiaron en Francia. Cuando yo entré, ellos estaban estudiando en Francia y regresaron y empezaron a dar clases en el instituto. Claro. Había mucha interrelación con la uni, además. Claro, yo creo que sí, sí. Claro. ¿Y con la católica también o no tanto? No tanto. Yo vine con una beca para la católica. Hubo un congreso eucarístico en el Cusco y entonces hicieron un concurso. Pero los cursos que me ofrecía la católica eran de letras. No me interesaba. O sea, matemática no era tan fuerte. No había en la uni matemáticas. Después hubo una fragmentación de los profesores. Y primero a la uni y después creo terminaron con Tola en la católica. Después los profesores tenían su oficina y ahí te podían ayudar. Podías, sí, entonces podían ayudarte o en la biblioteca. Porque no todos tenían, creo. Al doctor Ampuero lo declararon profesor, o sea, seguramente antes debe haber sido restringida, por horas les trabajaré, y a él lo contrataron, y le dieron una oficina, y el doctor Tola dijo que había sido muy modesto en pedir una oficina, o solamente un escritorio, que no supo pedirte, pero bueno. Estaban tratando de apoyar a matemáticas. Claro. Lo que sí, en esa época, economía estaba mal en San Marcos. Solamente se diferenciaba de contabilidad en 2 cursos. Sí, estaba mal. Prácticamente contabilidad con una pequeña diferencia. Sí, pues, pero no, pues, muy poca la diferencia. ¿Y usted entonces llevó puros cursos de matemática, pero usted ya se daba cuenta que le llamaba la atención, le interesaba la estadística? Claro, a mí me interesaba. Yo quería trabajar en otra cosa, no en enseñar. Cuando yo ya había terminado matemáticas, o antes creo, se dio el primer curso de estadística en biología. Yo llevé el curso. Ya, fue después de la educación, pero la clase en educación era atroz. Para hacer una media se tomaba toda la clase del profesor. Para sacar una media, ¿no?
Claro. Sí, es que era terrible. ¿A usted no le gustaba tanto los cursos de educación? No, a mí no me gustaban. Yo estudié educación porque si tenía que enseñar, Tener la posibilidad. bueno, no me ponían de tercera a mí. Claro. Yo ¿Usted dije, terminó educación? yo terminé y hice mi tesis. Y mis compañeros dijeron que por espíritu de contradicción había hecho la tesis, porque hice y no enseñé. Ya, no, claro. No enseñé Y pues. aparte usted también terminó en matemáticas, hizo su tesis en matemáticas. En biología, sí, ¿cómo se dice? De bachiller, de Claro. bachiller en matemáticas. Sí, Claro. porque para ir ¿cómo se llama? A Stanford necesitaba mi tesis. Claro. Pero yo quiero acá sí hacer una cosa. Los profesores, el doctor Tola, el doctor Ampuero, y no sé, y cualquier otro profesor, nos apoyaban. Pero como si, o sea, ponían lo mejor que podían para ayudarnos a conseguir las becas. Cartas de recomendación. Claro, bien hechas, para las universidades, para que te admitan igual, porque hay que presentar cartas.